En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 16 de noviembre del año 2021, semana número 33 del tiempo ordinario del ciclo B. La liturgia recuerda el día de hoy a Santas Margarita de Escocia y Gertrudis. El color litúrgico es verde y las oraciones de la misa son de la semana 33 del tiempo ordinario, o el correspondiente a Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis Virgen, dependiendo de dónde sea la celebración. El color litúrgico es blanco si conmemoramos o recordamos a Santa Margarita y a Santa Gertrudis. Bien, las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura está tomada del segundo libro de Macabeos. Recuerden que el día de ayer empezamos a hacer esta lectura de estos libros. Capítulo 6, segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículos del 18 al 31. La liturgia del día de hoy, nomás como referencia, es cómo ser una comunidad en salida. Es el sentido de la liturgia. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y por ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podía librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación
un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. El día de ayer y el día de antier tocábamos esta gran tribulación, tocábamos el tema de qué es lo que pasaría al fin de los tiempos, qué es lo que iba a suceder una vez que Jesús regresara, y se preguntó, ¿habrá fe todavía? El libro de los Macabeos está escrito muchos años antes que Jesucristo, pero sin embargo aquí ya hay una gran tribulación. Cada generación tiene sus pesares, cada generación tiene sus contras y cada generación tiene manera de resolverlos. Aquí en esta historia de Macabeos vemos cómo Eleazar, hombre adulto y respetable, no nada más por ser maestro de la ley, sino por ser una persona respetable en el pueblo, decide morir. Decide darle el sí a la ley y el no a esa ley que el rey había dictado, ¿sí? El rey Antíoco había dictado, y que aquel que no lo obedeciera iba a ser reo de muerte. Aquí vemos que Eleazar no nada más muere de una manera digna, sino dando un verdadero ejemplo. Y aquí lo interesante es hacia quién iba dirigido el ejemplo. Hacia los jóvenes, dice. Porque si me ven desfallecer, si me ven titubear, si me ven flaquear en esta actitud, ellos con más razón lo van a poder hacer. Porque estarían dando el permiso de que falle en el respeto a la ley. Creo que en los tiempos actuales debemos de actuar de una manera muy similar. Y no nada más para los más jóvenes en cuestión de edad, sino para los más jóvenes en cuestión de fe. Si nosotros, que nos decimos tener una fe madura o una fe en donde ya está más cimentada, en donde el orar con la palabra, el orar y el acercarnos a Jesús, a Dios, nos da un ejemplo, bueno, Eleazar nos pone ese ejemplo. No debemos de ser piedra de tropiezo para aquellos que sean más jóvenes en la edad, en la fe, en el conocimiento, en el acercarse a Dios, a Jesús. Este ejemplo que el segundo libro de Macabeos nos muestra es un digno ejemplo que el día de hoy debemos de tomar y debemos de retomar como un verdadero ejemplo para aquellos que son menores y en los que hay que cuidar y los que hay que dirigir. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Palabra del Señor. En la primera lectura vemos a Eleazar dar ejemplo de voluntad ante la ley.
Zaqueo da ejemplo de conversión. Zaqueo entiende la voluntad de Dios a través de del Evangelio, de la palabra, de la buena nueva que le está llevando Jesús a su casa. No en los parques, no en las plazas, no en la sinagoga, en su casa directamente. Este relato en donde poniéndose de pie dijo a Jesús, lo más seguro es que haya sido después de haberlo escuchado, después de haber conversado con Jesús, de haber tenido aquel estira y afloja de decir, estoy bien porque he cumplido. Hay que recordar aquella historia que Jesús mismo contó acerca de aquel joven que se le acerca, aquel hombre joven, y le dice, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le da una serie de condiciones y le dice, todo eso lo he cumplido. Entonces vas por el camino correcto. Y luego le dice, vende lo que tienes, le dijo. Y aquel joven se entristeció porque tenía muchos bienes. Pero ¿qué pasa con Zaqueo? Zaqueo decide tomar la decisión y efectivamente utilizar su riqueza para aquellos que lo necesitan. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. No dice que los va a vender, no dice que los va a canjear y que el producto de la venta se la va a dar a los pobres. Él dice que le va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y no nada más eso, es capaz de reconocer a aquellos a quienes haya fraudeado. Y lo restituirá con 4 veces el fraude que haya cometido. La liturgia del día de hoy nos dice una comunidad en salida. Eleazar sale a defender el honor. Zaqueo sale a defender la conversión. Eleazar pone por delante la ley. Zaqueo pone por delante a Jesús y el evangelio que le está llevando. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es que debemos actuar ante esa tribulación, ante ese cuestionamiento que nos va a hacer tanto la ley como el evangelio. Amarás a tu Dios, dice la ley, y te amarás y amarás a tu Dios como a ti mismo, y amarás a tu prójimo, dijo Jesús. Eso es parte de la ley, es parte de lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Por eso, en todo momento, y como la liturgia nos lo sugiere hoy, tenemos que ser una comunidad en salida, defendiendo, dando ejemplo, llevando la palabra a quien lo necesita y dando el ejemplo a quien en un momento dado está titubeando en su fe. La oración colecta del día de hoy, martes 16 de noviembre del año 2021, semana 33 del tiempo ordinario del ciclo B, donde la Iglesia recuerda a Santas Margarita de Escocia y Gertrudis. Las oraciones de la misa son de la semana 33 del tiempo ordinario. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.